Bien, hermanos, estamos reunidos acá nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios y es importante darle gracias porque nos han acompañado en toda esta serie para poder, digamos, comprender, poder entender todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es un gozo poder tener la paz del Espíritu de Dios, sabiendo que estamos siendo guardados por las leyes espirituales que Jesucristo nos ha enseñado a través de su doctrina. Nosotros estamos estudiando la serie que se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista, y no importa si son entrantes, permanecientes, salientes o externos. Eso no importa, ¿sí? No importa. Y lo que estamos estudiando ahora, hermanos, es la clase número 18. Repito, clase número 18, que se llama Seducción y captación de los seguidores ingenuos por parte de los falsos profetas sectarios anticristos y sus técnicas de manipulación, control y persuasión coercitivas. Tercera parte. Tercera parte. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿A qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Que realmente, cuando nosotros estudiamos estos temas, nos dejan meditando porque a veces llegamos a lograr entender cuáles son los problemas que entran a la iglesia, cuáles son los problemas que permanecen, los que se van y los que están fuera de la iglesia. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia en estos momentos que podemos, en estos tiempos de gracia que todavía tenemos libres, porque todavía estamos bajo la gracia de Dios, y aprovechar cuanto antes para tener una relación más profunda con Cristo, para que en nuestras vidas, en nuestros hogares, habite el Espíritu Santo y los santos ángeles, y nosotros podamos mejorar nuestra vida espiritual de tal forma que logremos que la gente pueda ver en nosotros a cristianos obedientes, fieles, serviciales, que manifiestan el carácter de Cristo. Pero entonces, hermanos, habíamos estado hablando de que siempre va a haber los FPSA, falsos profetas, ¿sí? Sectarios, anticristos. Y cuando nosotros ahora ya estamos tratando el tema de la parte sectaria, teníamos que tocar la parte sectaria porque es precisamente con la parte sectaria que ellos usan las técnicas de manipulación para poder arrastrar discípulos tras sí. Si no, no pudieran arrastrar discípulos tras sí y no pudieran dividir iglesias. Algo que yo he notado en los falsos profetas es que comienzan en una iglesia, tienen problemas en esa iglesia, los dividen y se trasladan a otra iglesia. Vuelven a tener problemas en esa iglesia y la dividen y se trasladan a otra iglesia. Vuelven a tener problemas en esa iglesia y se dividen y se trasladan a otra iglesia. Vuelven a tener problemas ahí y se dividen, hasta que finalmente terminan en casitas de oración, casitas de reunión, casitas de culto, y finalmente terminan ni en casitas de culto, terminan estudiando en la casa del falso profeta
o simplemente el falso profeta con sus familiares nada más. El falso profeta simplemente con sus familiares, porque solo se va encerrando, ¿verdad? Y se va condenando al ostracismo por el preciso hecho de que Dios no bendice la obra que él hace. O sea, no está bendiciendo el ministerio que él hace. Entonces, hermanos, yo creo que cuando vemos ese proceso conductual y cómo la providencia divina actúa sobre esos profetas, recuerdan en todas las clases pasadas. Ahora vamos en la clase número 18 clases, pero recuerdan que en todas las otras clases yo les había comentado que los falsos profetas siempre están bajo el desagrado divino, son hijos de maldición, y Dios dice que los va a castigar a ellos, a sus familias y a sus casas. O sea, Dios termina castigando al falso profeta y a su familia. Entonces, cuando vemos ese proceso en el cual la providencia divina actúa sobre el falso profeta, podemos ver que terminan disipándose con ignominia, ¿sí? Con ignominia. Y a pesar de que son terminan condenados al ostracismo, disminuyen su actividad, ya no los sigue nadie o los comienzan a seguir más pocos, terminan condenados al ostracismo. Entonces ahí podemos ver, los que tenemos discernimiento espiritual, podemos ver cómo la providencia divina actuó solita para frenar a esas personas que engañaban tanto, pero tanto a la gente. Por ejemplo, en todos lados Dios dice, y castigaré al tal profeta y a su casa. Por ejemplo, repasemos. Si nosotros vamos a Jeremías 23, por favor acompáñenme. Vamos a Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, sí, dice lo siguiente. El versículo 34. Anoten, por favor, los versículos bíblicos para que tengan el anclaje bíblico, ¿no? Jeremías capítulo 23, versículo 34. Y dice así: y el profeta, o el sacerdote, o todo el pueblo que los consulta a esos falsos profetas, que dijere profecía, carga, visión o revelación de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto. Díganme, ¿dónde están los falsos profetas que tanto profetizaban y hacían tanta algarabía en las noticias que nos enterábamos? ¿Dónde están ahora? Pasando vergüenza e ignominia porque no se les cumplió la fecha, el evento ni la cronología del evento. Repito, no se les cumplió la fecha, ni el evento, ni la cronología del evento, y yo todavía sigo esperando. Y yo ya estoy cansado, hermanos. Estoy cansado de tener que escuchar que ellos ponen una fecha, un evento y en una cronología y resulta que no se cumple y yo ya estoy cansado. 5 años, 10 años, 20 años, 35 años y no se cumple nada. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir las fechas, los eventos y las cronologías que ellos ponen? Porque yo sinceramente ya me cansé. No se cumplió nada. Y haciendo estadísticas y cálculos, desde el año 1997 hasta el 2024, les habíamos dicho que contando
lo que calculaban los falsos profetas para las fechas, los eventos y las cronologías, hemos encontrado más de 200 equivocaciones predictivas. O sea, es como que no es que se han equivocado una vez, no es que no se le ha cumplido una vez. Es decir, no se le ha cumplido, ¿sí? Más de 200 veces. 200 veces. Entonces, hermanos, yo creo que esto es para meditar. Yo creo que es hora de tomar en serio estas cosas y mirar por nosotros mismos y por nuestras familias y no exponerlos a esos tipos de personas que enseñan lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces, yo estuve en una escuela sabática y de pronto un maestro de escuela sabática dijo: yo no veo nada en la ley de Dios. Yo solamente veo cosas lindas en Cristo. En la ley no veo nada. Todo es malo lo que veo en la ley. Pobrecito, ¿no? Porque dice la Biblia que precisamente cuando miramos la ley, es la ley la que te lleva a Cristo. Si tú no ves la ley no te puede llevar a Cristo, porque la ley es el ayo que sirvió para llevarnos a Cristo, dice la epístola a los Gálatas. Y encima este maestro así con porte de payaso, con forma de hablar de payaso, se burlaba, se reía y decía: no, yo no hablo de la ley, yo no hablo del Antiguo Testamento, yo solamente hablo de Jesús, del amor de Jesús, del Nuevo Testamento, de la gracia de Jesús. Y bueno, hasta que finalmente terminó cayendo de su cargo, terminó cayendo de su ministerio y ya directamente no lo ejerce, como si fuera de una manera misteriosa. Después me enteré que otro maestro, ¿sí?, decía: no, yo no peco. Pero ¿cómo es eso de que no pecas? ¿Cómo es eso de que no pecas? A ver, no, dice: yo no peco porque permanezco en Cristo. Entonces, como permanezco en Cristo, el que permanece en Cristo no puede pecar. Y todos los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque no hay hombre que no peque. Y en Primera de Juan, cuando dice: hermanos, no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, ¿cómo el apóstol Juan va a decir: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre? Eso era simple de explicar, y era que eran cristianos que se habían convertido a Cristo espiritualmente de forma real. Pero el hecho de que te hayas convertido a Cristo de forma real no significa que no puedas pecar o que no caigas en algún pecado. Y para eso tenemos un mediador entre nosotros y en el Padre, que es Jesucristo el justo. Ahora, si por el hecho de permanecer en Cristo yo digo que no peco nunca, ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en palabra, ni en obra, ¿y entonces para qué oro? ¿Y entonces para qué tengo un mediador entre Dios y los hombres si ya no lo necesito porque ya no peco? Esa es la famosa doctrina del perfeccionismo, que en una palabra es igual o similar a la famosa teoría equivocada de la carne santificada, que era una herejía que se predicaba en los tiempos de la hermana White. Entonces, hermanos, ella nos habló de esa herejía y los cristianos que decían que tenían carne santificada, ellos decían que no pecaban, que no pecaban.
¿Sí? Entonces, vemos que Dios dice en Jeremías 24, y el profeta y el sacerdote o el pueblo que dijere carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Y hermanos, yo lo he visto, o sea, todos los que se han creído profetas y sacerdotes o los monos voladores, que en psicología se les llama así, monos voladores, a los que los siguen, los defienden, los alaban, los lisonjean, etcétera. Pero está escrito en la Biblia. ¿Y qué no era que lo que está escrito, escrito está? ¿Por qué nunca explicaron Jeremías 23, 24? Y el profeta y el sacerdote o todo el pueblo que dijere carga de Jehová o visión de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Y sobre su casa. Y noten el versículo 40. Jeremías capítulo 23, versículo 40. En Jeremías capítulo 23, versículo 40 dice algo que es extraordinario, hermanos, que también explica el versículo 34. Anoten, Jeremías capítulo 23, versículo 40. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Bueno, para explicarlo tengo que volverlo a leer. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Hermano, los falsos profetas, como no se les cumplió la fecha, el evento y la cronología del evento, por más de 200 veces, quedan condenados al ostracismo porque Dios los castiga con afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Y todo el mundo los conoce por falsos profetas, porque nunca se les cumple lo que predicen. Nada más que se quedan serios y ya los aguanten porque saben que son así, les encanta poner fecha, les encanta predecir eventos, les encanta poner una cronología específica. Es decir, la iglesia ya no come vidrio, sí se da cuenta quiénes son y tratan de que no estén en el púlpito porque ya chocan con el fracaso doctrinal, el fracaso espiritual y el fracaso moral que tienen eh, al no cumplírsele nada de los que predican. Y efectivamente, hermanos, yo he visto, Dios castigó, hermanos, al tal hombre y a su familia, a su casa, por haber hecho daño al pueblo de Dios, por haber dividido al pueblo de Dios, por haber dividido incluso amigos, iglesias enteras. Entonces, finalmente ya ni en la casa estudian y terminan dando videitos por internet. Entonces, no, hermanos, tenemos que enseñar correctamente la verdad para toda la iglesia y realmente la verdad que es en Cristo. Entonces, yo he visto falsos profetas que realmente terminaron siendo castigados ellos, después terminaron siendo castigados su familia, sus hijos, sus nietos, sus parientes, y se cumplió el versículo 40 que dice, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Hermanos, hasta el día de hoy nadie se puede olvidar de estos falsos profetas que no se le cumple la fecha, ni el evento, ni la cronología del evento. Y ya estamos enojados, porque todos los meses, todos los años,
ponen fechas, eventos y cronología y no se cumple, y ya nos da ganas de decirle, che, para un momento, ya basta, ya cansás. ¿Hasta cuándo vas a profetizar y que nunca se te cumpla? Pero ellos tratan de manipular las cosas y tratan de como de hacer creer que sí se le cumple. ¿Me explico? Que sí se le cumple. Entonces, hermanos, yo creo que la mano no viene por ese lado. Entonces, habiendo hecho esta introducción, yo quiero hacer una oración para tocar con ustedes las técnicas de manipulación, control y persuasión coercitivas, tercera parte. ¿Qué le parece, hermanos, si hacemos una oración a Dios? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Yo te pido que tú abras el entendimiento de los hermanos y que podamos, Señor, ser analíticos, apologéticos, sistemáticos, bien sujetos a los métodos de interpretación que la Biblia nos enseña, para que podamos estar bien, Señor. Querido Padre, cuídanos, y si hay algún hermano que se está sintiendo mal, que tiene depresión, que tiene angustia, que tiene problemas económicos, que tiene problemas familiares, que tiene problemas de salud, si está compartiendo el espíritu de esta oración, por más que sea en diferido, y si él ora de esta misma manera con estas necesidades que tenemos nosotros acá, y que quizá ellos las tienen allá donde viven, que tú a todos nosotros puedas escucharnos esas oraciones y por favor salvarnos, rescatarnos, protegernos, perdonarnos como te ofendemos. Somos pecadores, Padre, y humildemente reconocemos que necesitamos de tu Hijo Jesucristo. Así que yo te quiero dejar a estas personas y a este estudio bíblico en las manos y en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, hay técnicas que usan los falsos profetas sectarios anticristos, como lo dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 19, y que han comenzado a ser muchos. Se han comenzado a levantar muchos falsos anticristos dentro de la iglesia, pero se salen y arrastran a todos los que han logrado engañar. Y para formar grupos de toda clase, apóstatas, disidentes, independientes negativos, anti-iglesia, heréticos, con doctrinas extrañas, etc. Hermanos, hay una técnica que no sé si la hemos visto ya, porque estábamos estudiando, recuerdan, y yo no sé si la hemos visto, a la técnica de la reestructuración cognitiva. Bueno, esta técnica se llama técnica de la reestructuración cognitiva. El falso profeta, usando todas las técnicas anteriores, porque ellos las conocen todas, por eso son sectas, cuando usan la técnica de reestructuración cognitiva, lo que hacen, hermanos, ¿sí?, es reestructurarle la mente de la persona para que ya no crea como dice la verdad, sino para que crea como dice el error. Entonces terminan con una cognición torcida. ¿Por qué? Porque con tantas técnicas de control mental, y repito, con tantas técnicas de control mental,
logran reestructurarlos cognitivamente para que tengan una cognición torcida y por lo tanto una fe torcida. Y entonces lo que una vez habían creído como verdadero, lo dejaron, fueron reestructurados cognitivamente y ahora creen otra cosa distinta. ¿Sí? Creen otra cosa distinta. ¿Y quieres que te muestre el versículo? Vamos a 2 de Pedro, donde habla de la reestructuración cognitiva. 2 de Pedro, donde habla de la reestructuración cognitiva. Vamos nosotros a 2 de Pedro. Anoten, 2 de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Noten los que hacen los falsos profetas con sus propias vidas y con las vidas de los que los siguen. ¿Sí? Note lo que hacen los falsos profetas con sus propias vidas y con las vidas de los que los siguen, los protegen, los consultan, los defienden, los visitan, etc. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿Sí? Noten lo que dice. ¿Por qué es peligrosa la técnica de la reestructuración cognitiva? ¿Cómo actúan los falsos profetas? Dice la palabra de Dios. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen, atrapan o ceban con las concupiscencias de la carne, o sea, con pasiones degeneradas, con pasiones depravadas. Seducen con pasiones depravadas de la carne, ¿sí? En disoluciones, pero ¿a quiénes? Noten, ¿a quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Repito, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Resulta que esta gente realmente habían huido, se habían convertido de los que conversan en error, pero fueron vueltos a ser seducidos y cebados con concupiscencias de la carne en diversos tipos y espectros de disoluciones, con palabras arrogantes de vanidad dichas por estos falsos profetas. O sea, los reestructuraron cognitivamente. O sea, ese pagano se convirtió y pasó a ser un humilde y manso cristiano. Después lo agarra el profeta, lo seduce con concupiscencias de la carne en diversas disoluciones y lo vuelve a corromper porque le reestructura la cognición con todo lo que le enseña, seduciéndolo con las concupiscencias de la carne en diferentes tipos de disoluciones. Y entonces ese hermanito, que verdaderamente había huido de los que conversan en error, ahora ¿qué pasa, hermanos? Queda reestructurado con una cognición torcida y comienza a vivir una fe torcida que no era la que había obtenido al principio cuando se convirtió. Entonces dice el versículo 29,
prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Y ahora noten el versículo 20 porque es gravísimo la técnica de la reestructuración cognitiva. Dice el versículo 20, ciertamente, tanto el falso profeta como el que era sincero, y lo sigue, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías, noten, sus postrimerías, sus últimos estados, o el último estado al que llegue a quedar, les serán hechas peores que los principios. Si antes de conocer a Cristo estaban mal, ahora por haberlos reestructurados cognitivamente con falsas doctrinas carnales, sus postrimerías o sus estados actuales, que son los últimos, les son hechas peores que los principios. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, aquí muestra que hay gente que se la puede reestructurar cognitivamente de tal manera que puede ser cebada y seducida. ¿Y quiénes pueden ser cebados y seducidos? Los sinceros que verdaderamente habían huido de los que conversan en el error. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Anoten o subrayenlo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Entonces, hermanos, van entendiendo que estas técnicas que son manejadas por los líderes sectarios, por los falsos profetas sectarios anticristos que están profetizados en la Biblia, conocen de estas técnicas y saben cómo cebar las almas, cómo seducir las almas, cómo captar las almas. Y ya sea que las tengan dentro de la iglesia o las saquen fuera de la iglesia, terminan siendo corrompidas y siempre con pecados de la carne. Entonces, no te dejes reestructurar cognitivamente con enseñanzas erróneas, con concupiscencias de la carne, con pasiones de la carne. Estudia la sana doctrina. Vive una verdadera espiritualidad y ten una correcta y buena moralidad y no podrán hacer efecto ninguna de las técnicas que estos falsos profetas siempre están usando para captar a las personas. ¿Sí? Entonces, hay otra técnica, hermanos, hay otra técnica. La técnica de la dependencia doctrinal y emocional, ¿sí? ¿Qué es esto de la técnica de la dependencia doctrinal y emocional? Les quiero aclarar, hermanos, que yo sé mucho sobre sectas, pero no puedo hablar de sectas desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de las sectas que están afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque los científicos utilizan el método Byte. El método Byte es para entender si una persona está en una secta o si uno mismo está en una secta. Ahí te da las características. Pero resulta que la Biblia da las características mejor que el modelo científico Byte. Entonces, si bien es cierto, algunos conceptos de acá son del modelo Byte,
yo no lo estoy enseñando conforme a lo que dice el modelo Bayer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña mejor y lo describe mejor. O sea, los científicos descubrieron las técnicas, pero la Biblia las explica de manera más perfecta. Entonces, ¿cuál es la técnica de la dependencia doctrinal y emocional? Entonces vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Y dice así. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. O sea, eran paganos o idólatras, espiritistas. Versículo 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios al convertirse, o más bien siendo conocidos por Dios, porque Él nos eligió y nos amó primero, noten la pregunta que dice Pablo. Por favor, noten la pregunta que dice Pablo. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los flacos, mejor dicho, a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Resulta que en la iglesia de Galacia los gálatas sufrían. ¿Y por qué sufrían? Porque había cristianos que se habían convertido al cristianismo, pero se habían convertido mal, o se habían convertido a medias, o se habían convertido quizás sinceramente, pero después fueron engañados por dos cosas. Primero, las doctrinas judaizantes, y segundo, las doctrinas y mandamientos de hombres. Y tercero, le aumentamos un tercero, las doctrinas gnósticas, místicas, metafísicas, ¿sí? Espiritualistas, que provenían de doctrinas extrañas. Entonces, el versículo 9 dice la segunda parte, y no se olviden nunca, anoten, Gálatas 4:9, Gálatas capítulo 4, versículo número 9, ¿sí? ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Todo lo que no está escrito en la Biblia, el espíritu de profecía, hermanos, es un pobre, es un débil y pobre rudimento en los cuales queréis volver a servir. Como por ejemplo, guardan los días en la religión que sea, ¿no? Porque esto se aplica para todo. Guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos, guardan los años, guardan todo. Pero esos días eran cosas, esos días, meses, tiempos y años, ¿eran cosas que se debían guardar? Pues precisamente no. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la última parte del versículo 4 dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres? Débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir. Y dice el versículo 11, hermanos, el versículo 11, temo de vosotros, y temía Pablo, sufría, temo de vosotros que no haya trabajado en vano con vosotros o en vosotros. Es decir, tengo miedo que haya trabajado tanto, pero al final ustedes se han vuelto a doctrinas judaizantes, a doctrinas de hombres, a mandamientos de hombres, a doctrinas extrañas que abundaban,
Entonces tengo miedo de eso, dice Pablo. Entonces ahora anoten por favor Gálatas capítulo 4 versículo 16 al 20. Anoten Gálatas capítulo 4 versículo 16 al 20. Y dice así: heme hecho pues vuestro enemigo, ¿sí? Heme hecho pues vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Y estaba hablando acá de esos cristianos que venían con doctrinas judaizantes, doctrinas de hombres y doctrinas extrañas, ¿sí? Gnósticas, místicas, metafísicas, supersticiosas, etc. Entonces dice el versículo 16: heme hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Versículo 18: bueno es ser celosos en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Perdón, hermanos, perdón, me olvidé del versículo termonuclear. ¿Cuál es el texto termonuclear, hermanos? El versículo 17. Por eso se llama dependencia doctrinal y emocional. Y la encontramos en Gálatas 4:17. La técnica de la dependencia doctrinal y emocional la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 17. Estos falsos profetas que traían doctrinas judaizantes, doctrinas de hombres y doctrinas extrañas, ¿qué pasaba? El versículo 17 dice que querían generar una dependencia doctrinal y emocional. Doctrinal porque los querían hacer guardar cosas que no hay que guardar. Y emocional, noten por qué emocional. Versículo 17. Estos sujetos, dice Pablo, tienen celo de vosotros. Tienen celo de vosotros, pero no para bien. Es decir, no bien. Antes os quieren echar fuera de con nosotros, o echar fuera de la verdad, o echar fuera de estar con los apóstoles, para que vosotros los celéis a ellos. Es decir, ellos, los falsos profetas, dependían emocionalmente de sus seguidores para que después sus seguidores terminen dependiendo emocionalmente de ellos. Los falsos profetas los celaban mucho y se preocupaban mucho por sus seguidores para que después sus seguidores los celen muchos a ellos, ¿sí? Y les presten mucha atención a ellos. Entonces, lo siento por el modelo Bates, pero la Biblia ya lo explicaba primero y ya estaba pasando en la primera centuria de la iglesia, en el primer siglo, hermanos. Gálatas 4:17. Tienen celo de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Tienen celo de vosotros, pero no bien. Hay una mala actitud, hay una picardía allí. Os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. O sea, los falsos profetas los celaban tantos a ellos emocionalmente con cariño para que después los seguidores los celen a los falsos profetas, ¿sí? Con sentimientos, con cariño, con preocupación, etcétera, etcétera, y haya una dependencia doctrinal y emocional mutua. ¿Sí? Y ahora, noten lo grave lo que dice el versículo 19 y 20. Por favor, noten lo grave que dice el versículo 19 y 20.
hijitos míos, que vuelvo otra vez, ¿sí? Porque vivía renegando con los Gálatas y vivía renegando con los judaizantes, ¿sí? Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros. Estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros de nuevo, quiere decir. Porque ya no está Cristo en ustedes. Ahora ustedes están celando a falsos profetas, los falsos profetas los celan a ustedes los celan a los falsos profetas, por eso son falsos profetas, sectarios, anticristos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se forman las apostasías y los grupos y los seguidores de hombres. ¿Por qué? Porque el falso profeta los seduce a los seguidores celándolos y los seguidores, habiendo sido celados, quedan seducidos y lo comienzan a celar al falso profeta. Entonces, el falso profeta cela al seguidor, el seguidor cela al falso profeta y Jesucristo no aparece por ningún lado. Repito, Jesucristo no aparece por ningún lado. Entonces, por eso Pablo en el versículo 29 dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando escucharon a estos falsos profetas, dejaron de ser cristianos verdaderos y Cristo ya no estaba formado en ellos. No seguían las doctrinas de Cristo, no imitaban a Cristo, no revelaban el carácter de Cristo. Ya no estaba Cristo en ellos. Por eso dice Pablo que tiene dolores de parto, tiene dolores de parto. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y noten el versículo 20, querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Noten cómo los falsos profetas sectarios anticristos los celan a los seguidores, seduciéndolos, para que los seguidores celados y seducidos vuelvan a celarlos a los que los celaron a ellos. Y por eso se genera esa dependencia doctrinal y emocional en el grupo que tiene hermetismo y secretismo y cuyo líder siempre es un líder, como les expliqué en las clases anteriores, el líder siempre se cree profeta o se cree Jesús. ¿Sí? Entonces, esta técnica de dependencia doctrinal y emocional está en la Biblia y estaba pasando en los Gálatas, y la técnica que usaban ellos es te celo. Ay, ¿cómo te celo? Soy celoso porque vos estés bien, soy celoso porque estemos juntos, estoy celoso porque nos juntemos juntos a estudiar nuestras doctrinas. Y entonces lograban celarlos. Y una vez que lograban ser celados, los seguidores decían, qué lindo que se preocupa por mí, qué lindo que me cela. Entonces ahora yo estoy tan bien que me enamoré del falso profeta, hablo entre comillas, ¿no? Hablo entre comillas. Me enamoré del falso profeta, entonces ahora lo voy a celar al falso profeta, me voy a preocupar con él, voy a buscar juntarme con él, ir a visitarlo, ir a consultarle, porque ahora yo lo celo a él, así como él me sedujo celándome, ahora yo estoy seducido y lo celo a él.
lo sigo a Él, lo defiendo a Él, le consulto a Él y le voy a pedir que me enseñe a Él. Bien, hermanos. Hay otra técnica, ¿sí? Otra técnica de manipulación, control y persuasión coercitiva, que es la técnica de rituales y prácticas de control. ¿Cómo es esto, hermanos, de las técnicas de rituales y prácticas de control? ¿Cómo es esto? Bueno, hay cristianos, hoy en día se está metiendo mucho el misticismo. Esto tiene que ver con misticismo, gnosticismo, metafísica y superstición. ¿Se entiende? Entonces, muchos cristianos les copian a las iglesias evangélicas, le copian a la iglesia católica, ven los milagros que hacen las iglesias evangélicas, han visto la película católica del exorcista y quieren practicar rituales y prácticas extrañas de control para que de esa manera hacerle creer a la persona que él tiene un poder especial. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, bueno, yo aquí voy a tener que decir cosas fuertes, pero tengo que decirlas. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice lo siguiente: honroso es en todos el matrimonio, y la cama, quiere decir la cama o el lecho, sin mancilla, sin ensuciarlo, sin contaminarlo, mas a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué dice los fornicarios y adúlteros? Porque la fornicación es sexo y el adulterio es sexo. Pero el adulterio es peor que la fornicación. Por eso es que la fornicación queda incluida, ¿sí? Queda incluida dentro de lo que es el adulterio. Entonces, hermanos, uno de los rituales y prácticas de control que usan los falsos profetas sectarios anticristos es que seducen a las personas con el sexo. Por eso decía segunda de Pedro capítulo 2 que seducen a las almas con concupiscencias de la carne en disoluciones. Que seducen a las almas con concupiscencias de la carne en disoluciones. Entonces, hermanos, a mí me ha tocado tratar y conocer casos donde se practica sexo salvaje, sexo pornográfico, los matrimonios se filman a sí mismos filmando sus propios videos pornográficos, tienen sexo virtual, o sea, el matrimonio tiene sexo y comparte su relación sexual con otro matrimonio o con otra persona que está en la computadora online y están compartiendo el sexo que tienen a través del sexo virtual. Ah, pero ellos no saben que eso está mal. Ellos no se habían dado cuenta que eso estaba mal. Ellos no entendían que estaban mal. Ah, no, pero ellos estudiaban Biblia y se daban de súper conocedores de Biblia. Por favor, hermanos. Entonces, desde vamos que muchas sectas saben
que se puede captar personas a través de las concupiscencias de la carne en diversas disoluciones, o sea, con sexo, con pecados sexuales, y manipular a las personas, ¿sí? Con 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 el sexo. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan cuando les acabo de explicar el tema de la reestructuración cognitiva? Yo les di el texto de la técnica de la reestructuración cognitiva para que lo anoten y lo profundicen, ¿no? Bueno, anoten. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, retrocedamos en el estudio, porque si no les doy, no van a tener después el anclaje bíblico. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, noten cómo se hace para reestructurar cognitivamente a una persona. ¿Sí? Mira, quiero que lo anoten porque no lo había dado y si no les doy no van a tener fundamento. Y si el cristiano no tiene fundamento bíblico, no tiene con qué defender su fe. Entonces, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 18. Y tened por salud o salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y como son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué torcían? Las cartas y epístolas de Pablo, las cartas y epístolas de Pedro, las cartas y epístolas de los apóstoles, como también las otras escrituras, que eran el Pentateuco, los Salmos, los profetas, etc. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Para poder reestructurar cognitivamente una persona, para hacerle el lavado de cerebro, cambiarle la identidad y hacerle el control mental, hay que hacerle creer otra cosa. Y para hacerle creer otra cosa hay que torcer lo que él estudia o lo que él ha conocido. Entonces dice el versículo 17. Es fuerte el versículo 17, hermanos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo? Así que vosotros, oh amados, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, entonces, última parte del versículo 16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. Última parte del versículo 17,
guardaos que por el error de los abominables, de los abominables, de los abominables, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Entonces, eso era lo que yo te explicaba en teoría, pero no te había dado el fundamento bíblico, el anclaje bíblico. Te paso a explicar. Una persona va a tener una cognición torcida porque recibió una fe torcida, porque se le enseñó una doctrina torcida, que vino de escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron torcidas por el error de los abominables y que se les llama indoctos e inconstantes. Y dice que estos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, o sea, las cartas y epístolas de los apóstoles, como también las otras escrituras del Antiguo Testamento que ya estaban escritas para perdición de sí mismos. Entonces, el cristiano engañado, que ha sido reestructurado cognitivamente, tiene una cognición torcida porque recibió una fe torcida de una doctrina torcida, ¿sí? De escrituras torcidas, de abominables torcidos, de indoctos e inconstantes torcidos que torcían las escrituras y al torcer las escrituras pueden enseñar una doctrina torcida. Entonces, por eso el cristiano termina creyendo algo torcido porque quedó con una cognición torcida, porque vinieron unos pícaros abominables que los extraviaron, ¿Y qué pasó? Cayeron de la firmeza que tenían, porque esos abominables eran indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras, que tuercen las cartas y las epístolas de los apóstoles, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces, ¿con qué reestructuran la cognición y la creencia de una persona, ¿sí? Para que esa persona termine extraviada y caiga de su firmeza. Y bueno, torciendo las escrituras. Después habíamos visto la técnica de la dependencia doctrinal y emocional, y eso sí les había dado el texto. No, pero tenemos que continuar. En Gálatas capítulo 4, volvemos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Anoten, por favor, anoten. Gálatas capítulo 4. Y continuamos acá. Dice el versículo 17, ¿sí? En el versículo 19 y 20 dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado de nuevo en vosotros. Y dice el versículo 20, porque estaba enojado Pablo, estaba angustiado, estaba indignado, y dice lo siguiente: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros.
Así como el apóstol Pablo estaba perplejo en cuanto a la dependencia doctrinal y emocional que le habían producido estos falsos profetas que venían con falsas doctrinas, así también yo me siento preocupado, sí, muy preocupado, cuando veo que hay cristianos fieles que son engañados por doctrinas erradas. Y finalmente retomamos los rituales y prácticas de control. Y no me quiero olvidar del fundamento bíblico. El fundamento bíblico es Hebreos capítulo 13, versículo 4, 7, 9, 16, 17, 18 y 24. Anoten por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4, 7, 9, 16, 17, 18 y 24. Entonces vamos a Hebreos capítulo 13, el versículo 4 ya lo hemos explicado, ¿sí? Cómo dominan por el sexo y las concupiscencias de la carne en diversas disoluciones. Y así dominan, y así las callan a las personas. Dice ahora el versículo 7, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hermanos, los falsos profetas sectarios anticristos siempre le llaman a los buenos pastores que nos hablaron la palabra de Dios y cuya fe es digna de ser imitada, siempre nos dicen, no, dice, los pastores son asesinos de almas, los pastores son asalariados, los pastores solamente viven para ellos, los pastores se hacen de rogar, los pastores no son ungidos ni con aceite mazola, ni con aceite cocinero, ni con aceite marolio, ni con aceite de soja, ni con aceite de coco, ni con aceite de nada. A los pastores no hay que llamarlo ni ungidos. Y yo he conocido un montón de hermanos así de corte disidente, ¿no? Que se la agarraban contra los pastores. Pero resulta, hermanos, resulta que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Versículo 9. Y aquí está, hermanos, aquí está el versículo 9. Ustedes no saben la cantidad de misticismo, gnosticismo, metafísica, superstición, paranoia, psicosis, que le meten espiritualmente a las personas con doctrinas raras. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 9, y este es el versículo que más me gusta porque es un versículo muy poderoso, dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Ese para mí es un principio muy poderoso en mi vida. Repito, eso para mí, y disculpen que esta clase sea un poquito larga, pero les quiero decir, esto para mí es una ley férrea. ¿Qué dice Pablo? No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas que no están ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, ni en la vasta bibliografía de nuestra iglesia. Repito, ley férrea de Pablo.
no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de Pablo ya había místicos que tenían doctrinas diversas y extrañas. Aquí, por ejemplo, se dio que un falso profeta juntó en secreto en una de las piezas de la iglesia y se puso a dar un curso de milagros, ¿sí? De exorcismos, de refutar experiencias demoníacas, cursos de milagros, cosas raras, hermanos, cosas que las condena la Biblia y el espíritu de profecía y la bibliografía de nuestra iglesia. Entonces noten lo que dice Pablo en el versículo 9. Porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella. Versículo 16. Versículo 16. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 16 y cada segundo que pasa es importante. Ustedes ya se habrán dado cuenta que como yo hablo rápido por ahí, cada segundo que pasa es algo importante que yo estoy diciendo. Entonces, noten lo que dice ahora el versículo 16. Y de hacer bien, qué lindo sería que se pongan a hacer el bien, ¿no? Que nos pongamos a hacer el bien. Y de hacer bien y de la comunicación o del servicio a los santos o de la ayuda a los santos, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esa es la simplicidad en Cristo. Esa es la sencillez en Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Y no andar dejándose llevar de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Versículo 17. Hermanos, Hebreos 13, 17, siempre digo yo, ¿no? En mi memoria lo tengo acá. Hebreos 13, 17, tanto el 7 como el 17. Hebreos 13, 7 y 17 es el terror de los disidentes y de los falsos profetas sectarios anticristos. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Que nuestros pastores son malos y no hay que obedecerlos? No, noten. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Versículo 18. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores. Yo me acuerdo que el falso profeta de acá y los falsos profetas de acá no querían ni verlos ni saludarlos a los pastores. Y discutían y debatían con ellos y peleaban y bueno, entraban en la lista negra de la iglesia como gente conflictiva de corte disidente. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 24, dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Pero, ¿qué diría el falso profeta? No, saluden a los del grupo nada más. Saluden a los que me siguen.
pero no a todos vuestros pastores, ni mucho menos a los santos, sino a nosotros que hacemos lo que queremos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, cuando vemos que un sujeto se levanta y es anti-iglesia, anti-pastores, anti-santos, anti-organización, y que solamente piensa en él y en sus seguidores, ya podemos darnos cuenta que la Biblia lo dijo primero y tenemos esa luz que alumbra nuestro camino. Y yo te diría que te apartes de esos hermanos, porque te terminan arruinando la vida, te hacen sufrir a ti, hacen sufrir a tu familia y realmente nunca son de ningún provecho para la iglesia. De ningún provecho para la iglesia. Bien, vamos, hermanos, a otra técnica que se llama la técnica del liderazgo carismático. Uf, eso abunda, hermanos. La técnica del liderazgo carismático. Les explico un poquito la introducción. Solamente hace falta que un hombre lea mucho, sepa mucho y hable convincentemente, con voz grave y voz seria, y ya parece que sabe. Repito, solamente hace falta que un hombre hable convincentemente, lea mucho, sepa mucho, ¿sí? Y hable con voz gruesa, y al hablar con voz gruesa, él ya cree que es un profeta. Y los miembros dicen, mira qué elocuencia. Y ya creen, hermanos, que por eso, ya creen que es una persona venerable, de trayectoria, y hay que hacerle caso como si él hablara, fuese la palabra de Dios. Y entonces hay el caso de la batalla de sabidurías. Yo le llamo batalla de sabidurías en la Biblia. O sea, Achitofel versus Usai Arquit. Y todo lo pueden ustedes revisar y corroborar en 2 de Samuel capítulo 16. 2 de Samuel capítulo 16, anoten. En este caso sería 2 de Samuel capítulo 16, versículo 23. Entonces, a mí no me convence nada que sepa mucho, que lea mucho, que hable grueso, que hable de manera convincente, que hable con convicción. Si no sabe doctrina, si no es espiritual, si no es obediente, si no es moralmente obediente y servicial, a mí no me importa todo lo que pueda hablar. Para mí es un falso profeta, un falso Cristo, o un falso maestro, o un falso hermano. ¿Sí? Y resulta que la Biblia te habla de esta técnica del liderazgo carismático. Sí, la Biblia te habla de esta técnica del liderazgo carismático. Y noten lo que hasta dónde puede llegar un pueblo a ser seguidor de un hombre solo porque habla firme y se hace el sabiondo. En 2 de Samuel capítulo 16, versículo 23, 2 de Samuel capítulo 16, versículo 23, en 2 de Samuel capítulo 16, versículo 23. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice algo que parece imposible que suceda,
pero hasta sucede en el día de hoy. Y hoy en día hasta hay falsos profetas varones y lo peor de todo, falsas profetas mujeres que hacen más daño que los hombres. Bien. Pero aquí se habla de un hombre, ¿sí?, que se llamaba Achitofel. Pero también había otro hombre que se llamaba Usai Arquita. Achitofel era un viejo sabio, astuto, pillo, pícaro, inteligente. Pero resulta que Usai Arquita también era inteligente y sabio, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? Que el viejo Achitofel apoyaba a los desobedientes, en cambio Usai Arquita apoyaba a los obedientes. Entonces, cuando yo leí este versículo, cuando yo leí este texto bíblico de las Sagradas Escrituras, no podía creer hasta qué punto pueden llegar las personas, ¿sí?, en exaltar a un hombre, seguirlo a ese hombre, ¿sí?, seguirlo a ese hombre, cuando ese hombre no está apoyando a los fieles, ni se junta con los fieles, ni él es fiel, porque precisamente él había dado un consejo para matarlo a David, al rey David y a sus seguidores. Pero como Usai Arquita era inteligente y sabio y tenía ciencia, David lo manda que se infiltre en la corte del rey, y Usai con su sabiduría destrozó el consejo sabio que había dado Achitofel, y Achitofel se ve que le ha caído la ficha y se ha dado cuenta que le ha salido mal la jugada, entonces va y se termina suicidando. Qué triste historia, ¿no? Entonces leamos 2 de Samuel y anoten 2 de Samuel capítulo 16 versículo 23. Y el consejo que daba Achitofel en aquellos días, verso 23, y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalón. Hermanos, ¿sabían ustedes que los falsos profetas, sectarios, anticristos, la gente los considera que cuando ellos hablan es como si fueran dioses? Es como si fueran Jesucristo, es como si fueran profetas, es como si fueran un ángel. Es como si hablaran palabras de Dios y no de hombre. No, dice el profeta, el líder, él ha hablado. Y cuando él habla, Dios habla, porque Dios habla a través de él. Y él habla lo que habla Dios, lo que dice Dios. Bueno, ahí tienen el caso bíblico de lo que pasaba. Un consejero que sabía mucho, pero que justo metió la pata de juntarse con los infieles. ¿Y qué dice así? Y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Achitofel, así con David como con Absalón. Resulta que David estaba huyendo. Y en el reino estaba Absalón, que tenía sus seguidores, ¿sí? Que quería tomar el trono, él quería ser el rey. Entonces Absalón
junta a todos sus seguidores y le consultan a Achitofel. ¿Para qué? Para salir a matarlo a David y a sus seguidores. Pero eran tan tontos que creían que cuando hablaba Achitofel era como si hablaba Dios. Y no, hermanos, por más que un hombre sepa y hable mucho y hable, no, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque yo hago debate, yo hago discusiones, yo gano debates, yo estudio desde hace mucho tiempo y bla, bla, bla. No, 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 no. Tú puedes ser todo eso, pero si estás del lado equivocado, estás frito. Y de hecho se ve, se lo ve. Pero puede pasar que la Biblia diga, y el consejo que daba Achitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. ¡Qué blasfemia, hermanos! Ningún hombre debiera ser puesto en lugar de Dios. Muchos sabios pueden aconsejar, pero no como que sea la palabra de Dios. Si yo te doy un consejo, tú no me puedes venerar y darme una trayectoria a mí, como decir, no, cuando Hugo habla es como si hablara Dios. Hermano, eso es blasfemia. Y precisamente porque es blasfemia, a Achitofel le terminó yendo mal y se terminó suicidando. Pero ¿por qué está este versículo en la Biblia? Porque está lleno de hermanos que son ignorantes o que son muy pobres y no tienen para comprar libros, son vulgares, no tienen educación, no estudian, o generalmente sucede en las iglesias de barrios o de villas o de pueblos, que como no saben y no estudian y no tienen acceso a los conocimientos, no, vamos a fulano de tal que él sabe, vamos a consultarle a fulano de tal que él sabe. Entonces surge el síndrome de consultarle al viejo Achitofel, el síndrome de consultarle al viejo Achitofel. Entonces van todos, no, le consultemos a él, porque cuando él aconseja es como si se consultara la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para mí ha sido un placer poder darle esta clase número 18, tercera parte, con estas técnicas de manipulación y que ustedes puedan conocer un poquito más y anotar y que se atrevan ustedes a formar grupos pequeños y clases de estudios bíblicos, porque dice la hermana Huay que ese es un plan ordenado y creado por el cielo. Entonces, hermanos, que esto nos sirva para que tengamos cuidado de a quién seguimos y a quién le consultamos y cómo los consideramos. A veces decimos, no, pero ese hombre tiene una gran trayectoria. ¿Qué trayectoria? Tiene una trayectoria de pecado. Tiene una trayectoria de pecado. Y la Biblia dice así en Judas y en segunda de Pedro 2, dice así clarito, la carrera de ellos fue mala. Jeremías 23, segunda de Pedro 2, Ezequiel capítulo 13, la epístola de Judas, Miqueas capítulo 3, Ezequiel capítulo 14, Ezequiel capítulo 16, todo hablan de los falsos profetas. Y Jeremías 23 dice clarito, ¿qué trayectoria ni qué trayectoria? La carrera de ellos fue mala. La trayectoria de ellos fue mala. Vivían en herejías doctrinales
herejías espirituales y herejías morales. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿qué les parece si para terminar esto terminamos con una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido avanzar un poquito más, Señor, un poquito más, estudiando sistemáticamente tu palabra para poder aprender un poquito más y no ser engañados en los tiempos de la apostasía omega, en los tiempos en que las vírgenes prudentes se duermen, en el tiempo del zarandeo, en el tiempo de la tibieza y terrible estado de la iglesia de la Odisea. No permitas que estas 4 razones graves logren que nosotros seamos extraviados por el error de los abominables. Querido Padre, bendice a todos los hermanos que están estudiando estos temas y que están tomando notas y que están formando carpetas de estudios bíblicos de profundización para que tengan la verdad y para que cuando algún día tengan que dar razón de su fe, la puedan dar con convicción, eficazmente y con humildad y firmeza. Y que tu Espíritu Santo los acompañe para que realmente, Señor, en tu pueblo, Señor, pueda haber gente que realmente es fiel, cristianos que realmente son fieles, que no se venden ni se compran, ni son arrastrados de aquí para allá, ¿sí?, por doctrinas diversas y extrañas. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y que tomen la petición de los hermanos que puedan tener cualquier pedido en su corazón que para ellos sea urgente e importante. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén.